Bueno amigos, ya llegó la primavera y se fue el frío por estos confines de Dios. Y lo que provoca es ir a la playa y hacer un buen asado estilo argentino o como le decimos nosotros, una buena parrilla. Y para acompañarlo existe un queso que es súper rico y muy suave de textura, pero al probarlo tendrían una explosión de sabores que nunca van a olvidar. Ese queso del que les hablo es el queso cremoso argentino. Algunos le dicen queso cremoso, otros le dicen queso mantecoso. Lo cierto es que hay una pelea entre los argentinos y los chilenos, ya que los dos países se dicen ser dueños del nombre. El asunto es que el queso cremoso es muy rico y vamos a empezar a hacerlo ya. El queso cremoso es un queso elaborado con leche de vaca, con o sin adición de cuajo. Tiene su origen en Argentina o en Chile y se deriva de un queso italiano con características similares, y ese queso es el queso Crescenza. Si desean saber cómo se prepara el queso Crescenza, solo comenten aquí abajo. Bueno, les cuento, el queso cremoso es un queso madurado que no tiene corteza y tiene una consistencia como la del queso crema, pero más suave. Puede hacerse con uno o dos ingredientes, es decir, leche y vinagre, pero el queso que yo quiero enseñarles a hacer está hecho con cultivos lácticos y con rennet. Mi receta de queso cremoso es un poco más elaborada, aunque es muy fácil de hacer, y el queso queda mucho más sabroso porque es madurado para que las grasas y las proteínas del queso se desdoblen y le den a este una textura y un sabor muchísimo mayor. Para hacer el queso cremoso solamente vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 4 litros de leche pasteurizada completa, no homogeneizada, pero si usan leche homogeneizada, asegúrense de usar cloruro de calcio según las indicaciones del fabricante. Eso dará una cuajada más resistente y la matriz proteica después del cuajado será más fuerte. También van a necesitar un 16avo de cultivos mesofílicos, 3 mililitros de rennet animal líquido, y si estás utilizando otro tipo de rennet, utiliza la dosis que te recomiende el fabricante. También vamos a necesitar 40 gramos de sal no yodada. También puedes usar sal tipo kosher. El equipo que necesitarán es el siguiente: una olla tipo sopera de unos 6 litros, un molde cuadrado tipo cesta de medio kilo, un cuchillo de hoja larga, una gasa para quesos. Todos esos ingredientes los consigues en mi sitio web drquesero.com. Paso número 1, servir la leche. Bueno, aquí estamos colocando la leche. En este caso estamos colocando 4 litros de leche. La leche está fría a 4 grados para conservar la frescura. Y fíjense cómo está la crema saliendo de la leche, lo que es señal de que es no homogeneizada. La idea es calentar la leche a 40-45 grados centígrados porque estamos utilizando cultivos termofílicos. Paso número 2, inoculación de la leche con cultivos lácticos. Alcanzada la temperatura de 40-45 grados, vamos a colocar entonces los cultivos termofílicos. En este caso estamos colocando un 16 teaspoons de cultivo termofílico y lo dejamos reposar por 5 minutos para que se hidrate, y luego revolvemos para que se integre con la leche y dejamos madurar la leche por 1 hora para que el cultivo se reproduzca. El cultivo se alimentará de la lactosa de la leche, la acidificará y le mejorará el sabor. Paso número 3, cuajado. Para el cuajado debemos colocar el rennet. En este caso estamos colocando 2,8 mililitros del rennet porque son las indicaciones del fabricante y es lo que nos producirá nuestro futuro queso. Es importante colocar la cantidad exacta porque si no el queso nos debe quedar amargo. Y una vez colocado el rennet debemos esperar 1 hora para que la leche se coagule. Paso número 4, corte de la cuajada. Coagulada la leche, debemos hacer cortes con el cuchillo de 1 centímetro de ancho. Cortamos primero en un sentido y después cortamos en el otro sentido. Y luego, una vez cortado en los dos sentidos, cortamos de abajo hacia arriba. La idea es tratar de formar cubos de 1 centímetro para que la cuajada empiece a botar suero y se empiece a compactar. Como pueden ver en la imagen, aquí estoy cortando primero en un sentido y después en el otro sentido. Estoy haciendo cuadros de más o menos 1 centímetro. Los cuadros no tienen que quedar perfectos, pero estoy cortando en los dos sentidos. Y ahora estoy cortando horizontalmente para tratar de conseguir los cubos que estamos buscando. Esos cubos son aproximadamente 1 centímetro y la idea de tener cubos es que el cubo bota suero por las 6 caras.
Entonces revolvemos al principio suavemente para que la cuajada no se siga destruyendo, y en la medida que vaya más compacta, que se vaya haciendo más dura, vamos revolviendo más fuertemente. Ese proceso donde la cuajada bota suero se llama sinéresis y es muy importante en la manufactura de quesos artesanales porque la cuajada cada vez se compacta más. Fíjense cómo queda la cuajada en la imagen donde estamos revolviendo, y fíjense cómo cada vez se pone más compacta. Recuerden siempre mantener la temperatura en todo momento. Paso número 5, salado. Para salar debemos primero desuerar, y para ello debemos vestir un colador con una gasa para quesos previamente esterilizada y colocar la cuajada en él. La idea es filtrar la cuajada para que bote todo el suero, y una vez recolectado todo el suero procedemos a colocarle la sal de acuerdo a la receta. En este caso estamos colocando un 1% de sal, que son 40 gramos de sal. ¿Ves? Aquí la estamos colocando y revolvemos para que se mezcle la sal con la cuajada y agarre el punto de sal necesario que estamos buscando para lograr nuestro queso cremoso con el nivel de sal apropiado. Paso número 6, enmoldado y prensado. Una vez ya salado nuestro queso debemos colocarlo en el molde, y para ello vestimos un molde con una gasa previamente esterilizada, que puede ser la misma, y vamos a colocar en ella toda la cuajada. La idea es que la cuajada agarre la forma del molde. Entonces el procedimiento es el siguiente: llenamos el molde, le colocamos peso encima y esperamos unas 2 horas y repetimos el proceso volteando el molde. Fíjense cómo yo lleno el molde con la cuajada y estoy compactando para que quepa toda la cuajada, y ahora vamos a proceder a colocarle el peso para prensar. La cantidad de peso que se coloca en el molde es el doble de la cantidad de queso que estamos haciendo. En este caso, como estamos haciendo medio kilo, le estamos colocando 1 kilo de peso. Colocamos el kilo por unas 2 horas y luego quitamos el peso, sacamos el queso del molde, lo volteamos y lo volvemos a meter. Y le volvemos a colocar el mismo peso y lo dejamos por otras 2 horas. Fíjense bien cómo yo lo hago. Es importante que cuando hagan el desmoldado y el volteado del queso, guarden la asepsia, porque pueden tener un foco de contaminación cruzada y se puede perder el proceso del queso. Entonces, si hay contaminación, se pueden matar las bacterias lácticas. Entonces es importante que cuiden mucho la higiene. Volteado el queso por segunda vez, lo dejamos prensando por 24 horas. Paso número 7, desmoldado y maduración. Para desmoldar el queso simplemente descerramos todo, sacamos el taco de madera, que es lo que estaba prensando el queso, jalamos el queso de la gasa, este debe salir fácilmente, y procedemos a envolver el queso en Emboplast para que lo pongamos a madurar. Fíjense cómo quedó el queso tan bello. En este caso ahora lo vamos a envolver en Emboplast y lo vamos a empacar al vacío y lo vamos a meter a maduración a unos 4 o 5 grados centígrados por unos 2 meses. Marcamos el tiempo de cuando el queso va a ser consumido, en este caso será para noviembre. Ya terminado nuestro queso cremoso, puedes combinarlo poniéndolo encima de un bistec a la brasa o haciendo un plato tipo argentino llamado pan de carne. Este plato consiste en hacer un pastel de carne molida relleno con el queso cremoso. Como hay que meterlo en el horno, el queso se derretirá y la experiencia que vas a tener va a ser fuera de este mundo, te lo aseguro. El pan de carne puedes acompañarlo con una ensalada capresa de mozzarella de búfalo y un vino tipo Malbec. Los invito a hacer el queso cremoso y si tienen alguna duda comenten aquí abajo que con mucho gusto los ayudaré. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.